Utilicemos estas señales de FSK binario preferidas que encontramos en la cápsula anterior para calcular el desempeño de probabilidad de error que se observa en un receptor de correlación. Entonces, desempeño del receptor de correlación ejemplificado en esta modulación BFSK. Y para ello recordemos que el receptor de correlación decide, como en base al argumento I, que maximiza esta métrica n0 medios logaritmo natural de la probabilidad del símbolo iésimo menos 1 medio la integral de 0 a t de el símbolo iésimo al cuadrado más la parte real de la integral de 0 a t del símbolo iésimo conjugado correlacionado con la señal recibida R de t. Ahora, si observamos esta expresión, vamos a asumir de que esto de acá puede ser despreciado porque vamos a asumir que 0 y 1 en FSK son equiprobables. Y también hemos visto que por inspección, ¿no es cierto?, que la energía de estas dos señales es la misma, así que este término de energía aquí tampoco genera, no influye en la decisión, así que puede ser despreciado, se puede despreciar. Así que el receptor de correlación aplicado a FSK binario es acerca de esta expresión acá, el valor real de la correlación. Entonces, la decisión en BFSK es en base a comparar, por un lado, si el valor real de la integral de S0 dt R dt dt es mayor o menor que el valor real de la integral de S1 tilde dt R tilde dt dt. Y si es que es mayor, entonces vamos a declarar un 0. Y si es que es menor, se va a declarar un 1. Ahora, estos términos los podemos reordenar, entonces equivalentemente esto se puede escribir como el valor real de la integral de 0 a t de S0 dt menos S1 dt por R tilde dt dt
se compara con 0 y con 1. Se compara con 0 para declarar 0 o 1. Entonces, nuevamente tenemos una situación en la cual se tiene, por un lado, un estadístico, que es un escalar, estadístico función de la señal RDT observada, y por otro lado tenemos un umbral. Así que desde el punto de vista de lo básico no ha cambiado nada. Ahora vamos a trabajar ligeramente esta expresión para prepararla para lo que viene, así que voy a copiarla. Voy a copiar esta última ecuación y me la voy a llevar a una página nueva. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es un poquito de espacio. Ahí está. Y vamos a reemplazar RDT por lo que es RDT. Es básicamente lo que fue transmitido, SI tilde dt, no sabemos qué es lo que es, más el ruido ñ dt, y todo eso integrado en dt. Ahora miremos brevemente este producto aquí abajo, que lo vamos a llamar asterisco, y supongamos que lo que se transmitió fue un 0. Entonces supongamos que i es igual a 0, y en ese caso lo que ocurre es que asterisco toma la forma de: si aquí hay un 0, un S0, queda S0 por S0, así que queda la integral de 0 a t. Acá debo agrandar esta llave, tengo que incluir la integral. Ahí sí. Ahí está. Es la integral de 0 a t de la norma de S0 tilde dt módulo al cuadrado menos la integral de 0 a t de S1 tilde asterisco dt por S0 tilde dt más básicamente esta integral de acá. Voy a aprovechar que todavía lo tengo pegado para editar algunas cosas. Y aquí no es R, sino que es ñ. Más entonces la integral de esta diferencia multiplicada por el ruido ñ. Ahora aquí nos damos cuenta que esto de acá es la energía de un bit. Entonces podemos aquí directamente decir esto aquí es igual a e bit. Y acá tenemos la integral de ortogonalidad. Así que acá, esto de acá es igual a 0. Así que toda esta expresión asterisco no es otra cosa que e bit más la integral de 0 a t de raíz de e bit partido por t de e elevado a menos j pi t partido por t menos e elevado a j pi t partido por t por ñ dt de t. Aquí, por supuesto, lo que hice no es otra cosa que reemplazar
las señales correspondientes que habíamos definido acá para BFSK. Desde luego, si es que la transmisión es un 1, entonces supongamos que I es igual a 1, entonces vamos a tener que asterisco toma la forma de un S1 que ahora con este S1 produce un EBIT pero con un signo negativo, el S1 con este S0 produce un 0 y esta diferencia con N sigue siendo exactamente lo mismo. Así que es todo lo mismo que acá, excepto que aquí hay un signo menos. Así que puedo simplemente copiar y pegar la expresión tal cual y le agrego un signo menos frente a EBIT. Ahora hay una cosa más que podemos observar y eso es que acá tenemos la diferencia entre dos complejos conjugados. Así que el resultado es 2 veces su parte imaginaria. Así que todo esto de aquí abajo, todo esto que estoy marcando ahora con una llave, es igual a menos 2 veces j seno de pi t partido por t. Y desde luego que eso aplica también para la expresión en la línea inmediatamente debajo. Con estas expresiones vamos a abordar ahora en la cápsula que sigue el cálculo de la probabilidad de error de FSK binario.